La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman, o usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, Produce relaciones rotas, la violencia y muerte. este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de él. Sí, él estaba invitando a las personas a confiar en él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos. Para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de Él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín. El cual es también una especie de templo, con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Ok, entonces vamos a hablar sobre la esperanza de gloria. Como vimos en el video, cómo inicia el mundo, cómo inicia todo, y podemos ver a través de Génesis,
pues de en medio del caos y de todo, Dios forma todo, Dios crea todo, y como la cereza de su pastel es el ser humano, porque el ser humano lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, aunque las plantas, la naturaleza, los animalitos y todo lo que podemos ver en la creación, nada se iguala como al ser humano, porque es tan solo el ser humano que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Es decir, como les dije la semana pasada, somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y por ser a imagen de Dios, y Dios es un Dios eterno, entonces también nosotros somos seres eternos. El cuerpo, que es lo visible, lo tangible de este momento, es lo que algún momento va a llegar y va a morir. Pero el alma que Dios ha puesto en nosotros, eso tiene una eternidad. Y básicamente lo que se enfoca mucho Dios desde el inicio y cuando viene su plan de redención es justamente a esa alma de nosotros. Porque cuando vemos que Adán y Eva desobedecen a Dios, pecan, no es que mueren, no mueren físicamente, pero sí mueren espiritualmente. Y ahí da una brecha, porque en el Edén estaba la perfección, en el Edén estaba la gloria de Dios, estaba todo de Dios, su presencia, su favor, su perfección, su carácter, todo. Entonces la gloria de Dios se manifiesta a través del ser humano. Y lamentablemente cuando viene esto de el pecado, entonces se rompe esa relación y se rompe esa comunión del ser humano con Dios, con su gloria. Entonces, en la humanidad, como vimos, existía una esencia, una naturaleza, una perfección y una santidad divina, porque estaba la presencia de Dios allí con el ser humano. Entonces, esa era la intención de Dios al crear todo y fue muy claro en cuanto a quién le estaba entregando la autoridad para dirigir y gobernar el mundo. Si vemos en Génesis 1:11, 31, dice, Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien. Entonces no hubo imperfección, no había imperfección antes de la caída. Y lo relata y lo dice ahí, que todo estaba perfecto. Entonces, en esa idea, en esa imagen, viene el mandato cultural y como aquí dice, Dios creó para que nosotros gobernáramos y eso le entrega Dios al ser humano. Y dice en Génesis 1:26, dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y aquí cuando dice hagamos al ser humano está hablando en plural, porque lo hizo, está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, y también dice que se multipliquen, ¿no? Entonces, básicamente lo que Dios estaba dando al ser humano o entregando al ser humano era administrar responsablemente toda la creación de Dios. Entonces, en ese contexto, pues Dios nos da libertad y nos dio y nos ha dado. Tenemos libertad, tenemos el libre albedrío y eso es lo que el ser humano tuvo desde el inicio. Entonces, y prácticamente hoy por hoy también estamos como viviendo esa situación, ¿no? De que vivimos en una libertad porque Dios no nos pone una pistola para decidir o para manipularnos o para controlarnos y para direccionarnos a decidir algo. Y Dios nos está entregando aún en medio de esa caída como este planeta, como el lugar donde estamos ahora que somos hijos de Dios, como para poder extender su reino y que pueda venir esa gloria, o sea, esa presencia de Dios, aún en medio de este mundo corrupto. Entonces, lastimosamente nosotros hemos corrompido todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque entró el pecado, porque entró la maldad y porque permitimos que el enemigo siembre maldad en nuestro corazón. Y todo, como dice en Santiago,
todos los pleitos, todas las cosas que surgen es desde aquí del corazón, porque lastimosamente heredamos esa maldición, heredamos y ya nacemos como separados de Dios. Entonces, como veíamos en el video, este, nosotros al ser humano, al pecar, pues pierde de vista la genuina y verdadera esperanza de gloria, porque claro, son destituidos de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios santo y si había pecado, pues no puede, no hay esa congruencia. Entonces, el pecado hizo que seamos destituidos de la gloria de Dios, lastimosamente. Y eso lo dice en Romanos en el Nuevo Testamento, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en este punto, antes yo no había tomado en consideración un punto que el autor, que Sebastián está indicando y que me encantó muchísimo, que dice que la razón por la que Dios expulsó del Edén a Adán y Eva fue para que no tomaran del árbol de la vida. Y ahí dice en Génesis que cuando ya pecan, manda a Dios, ¿no? A los querubines y les hace incluso pieles, les viste a Adán y Eva para que salgan del huerto. Pero es interesante ver aquí como el corazón tan amoroso de Dios, porque claro, si es que al momento que el ser humano peca, al momento que se rompe esa comunión con Dios, pues obviamente entra la maldad en el corazón, porque no fue con la motivación correcta, y eso lo podemos ver en Génesis 3, en el versículo 5, en la última parte, cuando la serpiente dice, incluso Dios sabe que cuanto ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Y dice, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Esta palabra, esta frase de serán como Dios es el mismo patrón que vamos viviendo hasta el día de hoy. Y lastimosamente es la motivación incorrecta del ser humano, que se cree Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestro parecer, bajo nuestra sabiduría, como yo lo creo pertinente o como a mí me gusta, pero más no sometiéndome y rindiéndome a la soberanía de Dios. Entonces, al tener esto en mente, de que ya estamos, de que se rompió esa relación, entonces si el ser humano, si Dios permitía que el ser humano tomara del fruto del árbol de la vida, era por la eternidad y sería como estar condenados eternamente a vivir lejos de la presencia de Dios. Y ustedes saben cuál es ese lugar de condenación y que lo menciona Jesús, lo menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, que es el infierno, que es el lugar de tormento donde fue este lugar creado para aquellas personas que se rebelaron contra Dios, que es Satanás con todos sus ángeles caídos, con todos sus demonios, su ejército del reino de las tinieblas. Pero ese lugar no era creado para nosotros, los seres humanos. Entonces yo digo, wow, esto me cayó el 20, como dicen los mexicanos, porque nunca había visto como ese sentido del corazón de Dios, de tener esa misericordia hacia nosotros, que a pesar de que desobedecimos, Él no permitió de que vivamos por la eternidad condenados, y al contrario, Él trae un plan de redención para llevarnos nuevamente al Edén, es decir, para llevarnos a su presencia, para poder estar en la gloria de Dios, en la presencia de Él, ¿no? Entonces, ¿y cómo nosotros podemos ir nuevamente a ese lugar, que todo sea restituido y poder estar nuevamente en la presencia como en el Edén, el primero, donde aquí dice en la Biblia que todo estaba bien? Es a través de la sangre de Cristo, no hay otra. Y eso no lo digo yo, sino lo dice en las Escrituras. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento está explicado eso, de que solo Cristo Jesús nos hace libres del pecado, de la condenación y de la muerte. Entonces, esto es algo súper importante porque la esperanza de gloria, básicamente está anunciando como dónde voy a estar, dónde va a estar mi alma eternamente.
en el cielo, porque hay una promesa, porque hay una herencia a través de Cristo Jesús, o en ese lugar de condenación si yo no accedo y abrazo lo que Dios hizo, su plan de redención que es a través de Cristo. Entonces, bajo esta perspectiva de estar separados de Dios, obviamente nuestra mente y nuestra naturaleza pecaminosa, pues no saben que fuimos creados para la gloria de Dios. Y por eso es que el corazón del ser humano busca todo tipo de esperanza vacía y hueca. Sin darnos cuenta, buscamos y abrazamos todo tipo de esperanza barata, dañina y aún incluso nobles, pero que en realidad toda esperanza que no esté puesta en Jesús siempre va a ser insuficiente, porque la única persona que satisface todo en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro alma y nuestro espíritu, solamente es Cristo, solamente Él. Entonces, si yo pongo mi esperanza en el dinero, pues va a llegar un momento en que eso va a ser insatisfactorio para mí, me voy a sentir vacía. O si pongo mi esperanza aún en mi propia familia, son seres humanos y me van a fallar y van a cometer errores y voy a salir quizá decepcionada, pero jamás Cristo Jesús nos va a decepcionar y tampoco Dios, Dios Padre, ¿no? Entonces, haciendo conexión un poco con lo que, con lo que se hablaba en el primer capítulo sobre el tema del Espíritu Santo, es súper importante justamente lo que decía el autor, como tener esta amistad cercana con el Espíritu, porque es solamente Él el que nos puede conducir y llevarnos a poder estar en este nuevo Edén que es restablecido a través de Cristo. Entonces, en Efesios 1:18-19 dice, Pablo escribe y dice, los ojos, oro para que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Entonces, básicamente Pablo está pidiendo a Dios que ¿cómo es que a través de esta carta, que los ojos del corazón de la iglesia sea iluminado para que sepan cuál es la esperanza de Cristo, para que sepan por qué vino Cristo, o sea, cuál es la razón por la que Él tomó, cargó y pagó un precio muy alto por la humanidad y que los suyos, es decir, su pueblo elegido en el Antiguo Testamento, son los judíos, no lo reconocieron y hasta ahora, hasta el día de hoy, los judíos están esperando la venida del Mesías. Entonces, no entendían cuál era esa esperanza de Cristo y eso es lo que se refiere y es tan indispensable que nosotros tengamos esa relación con el Espíritu Santo, porque solo es el Espíritu el que nos puede dar ese entendimiento aquí, lógicamente, pero que esto baje al corazón de una manera de una revelación profunda de qué implica, qué es lo que hizo Cristo, qué es lo que compró Cristo Jesús con su sacrificio en la cruz. Entonces, si solo comprendemos y abrazamos la esperanza de esto, de este acto de Jesús por medio de la revelación del Espíritu Santo, podemos empezar como a vivir en esa nueva vida que menciona el Nuevo Testamento. Entonces, en Efesios 13, 14 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con él en el Espíritu Santo. O sea, ¿a quién se refiere con él? Se refiere a Cristo, a Jesús. Dice, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. ¿De cuál herencia se está refiriendo aquí Pablo? ¿Cuál es la herencia? Dice, con miras a la redención, a la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Entonces, ¿de cuál herencia están hablando? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica todo esto, no? Entonces, Dios nos ha dejado su espíritu para que para que caminemos en paz y en seguridad, porque solo es el espíritu el que puede iluminar nuestro entendimiento. Hay cosas, y en las escrituras dice, hay cosas que solo puedes discernir y entender en el espíritu, porque en la mente natural no es posible. Si nosotros nos ponemos a considerar y a pensar, ¿cómo será la eternidad?
no va a haber lógica aquí adentro, o sea, no hay modo, porque estamos muy limitados. Pero solo el Espíritu Santo puede como llevarnos a quizá comprender un poco, a hacernos un poco la idea de cómo sería esa eternidad con el Creador, con nuestro papá. Entonces, el Espíritu Santo nos hace recordatorios permanentes para llenarnos de esperanza en medio de este mundo caído, porque el conocimiento de nuestra herencia eterna es solamente Cristo Jesús, porque Él vivió aquí en medio de nosotros, porque Él es la parte visible de Dios mismo, murió, y vamos a ver más adelante un poquito más profundo eso, y también resucitó, y ahora Jesús está vivo, Él no está muerto. Entonces, esa es la gran esperanza que llena el corazón, de que ya Jesús nos dio como esa muestra pequeña de que va a venir más adelante. Entonces, siempre hay una batalla entre la mente y el corazón. Entonces, Pablo en Efesios ya nos está exponiendo, ¿no? Que los ojos del corazón es refiriéndose a nuestro espíritu. Y para que nuestro espíritu pueda comprender y entender cosas profundas del corazón de Dios, solamente es a través de su Espíritu Santo. Que su espíritu, como aquí lo leímos en Efesios, es sellado solamente por Cristo Jesús, por la obra que él hizo. Entonces, solo de esta manera nuestro entendimiento puede ser iluminado y puede entender la grandeza de esa esperanza en Cristo. Aquí hay que tomar en cuenta que el Espíritu Santo no es lo mismo que el espíritu que nosotros tenemos, que todo ser humano tiene, porque el espíritu que tiene todo ser humano es el soplo de vida que Dios da, pero el Espíritu Santo es algo muy diferente, que el Espíritu Santo solamente llega a la persona y habita en uno cuando nosotros abrazamos y creemos, es por fe, dice. Somos aprobados por Dios. Cuando es por fe lo que abrazamos, que Cristo cargó en esa cruz mis pecados, mi condena, toda la muerte y lo que yo era merecedora, ¿no? Entonces, cuando viene esta revelación del Espíritu Santo con nosotros en nuestra vida, entonces nuestra percepción de Dios, de nosotras mismas y de la eternidad va a cambiar completamente porque vamos a poder comprender cómo lo que conlleva que Cristo nos haya invitado a pasar la eternidad con Él. Y ya nos da una muestra pequeña ya en el Edén, ¿no? Como era en ese momento. Entonces, ver esta imagen llena de mucha esperanza el corazón en realidad, porque en esta imagen ustedes están viendo que esa tumba donde Cristo fue enterrado está vacía. Y esa es la realidad de nuestros días, de que Él está vivo, de que Él no ha muerto, de que Él cargó ese pecado, de que Él cargó esa condenación en esa cruz y que Él venció al poder de la muerte. Pero ¿de qué muerte? De la muerte eterna, ¿no? De la separación que hablábamos en un inicio, no de la muerte física. Y él venció el poder de la oscuridad, porque como dice en la Biblia, quien está gobernando este mundo, sabemos quién es el adversario, el enemigo, ¿no? Entonces, el reino de las tinieblas gobierna este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le permitimos que dominara. ¿Recuerdan el mandato cultural? Que todo lo que Dios creó, lo creó para que el ser humano gobernara, para que el ser humano administrara eso, todo lo que él creó. Pero lastimosamente, cuando nosotros comemos del árbol, como vimos en el video, ese árbol donde yo quiero ser como Dios, entonces ahí estamos permitiendo de que el enemigo empiece a gobernar aquí en este mundo, empiece a gobernar nuestras áreas, empiece a gobernar y darle derechos en nuestras vidas sin darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, la esperanza de gloria es esto, es la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, porque a través de Jesús podemos tener la seguridad y la confianza de que nos espera una eternidad de continua contemplación y deleite de la gloria hermosa, radiante y satisfactoria de Dios. La semana pasada tuvimos un taller de sexualidad y me encantaba mucho el enfoque que daba la sexóloga sobre el tema del matrimonio, porque yo no soy casada, ninguna de aquí somos nosotros casados, solo Pati. Pero ella decía que
O sea, el acto sexual, el sexo entre un hombre y una mujer, que es lo que Dios bendice esa relación, porque Él mismo dice que se multipliquen, ¿no? Y que habiten la tierra. Entonces, ese es como una imagen física de lo que va a ser la boda del Cordero, de la novia, que significa la iglesia, que somos nosotros, con Cristo. Entonces, llegar como a ese éxtasis, a sentir esa satisfacción plena que yo no le he tenido porque no estoy casada, pero que es la fusión más perfecta porque se une no solo el cuerpo, sino el alma, el espíritu mismo de las personas, de la pareja, del matrimonio, y que esa es una figura, es una imagen que nosotros tenemos como para poder comprender un poquito en la mente humana de cómo va a ser esa eternidad. Por eso aquí dice de tener esa esperanza de tenerla en la eternidad, una continua contemplación, deleite radiante y satisfactoria de la gloria de Dios. Entonces, qué hermoso de que Cristo redimió esa brecha y ahora solo a través de él se puede llegar a tener nuevamente estar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Entonces, como les decía, la vida, la muerte y resurrección de Jesús es la respuesta de Dios a nuestra esclavitud. ¿A la esclavitud de qué? Del pecado, a la maldad que se aguarda aquí en el corazón y a la muerte eterna. Entonces, la tumba vacía abrió una nueva puerta de esperanza para la humanidad, sin lugar a duda. La resurrección de Jesús también es una esperanza viva a que las personas, nosotros podamos renacer para convertirnos en un tipo nuevo y diferente de humanos. Porque cuando nosotros nacemos, ya nacemos con eso, con esa condena, ¿no? Separados de Dios, porque por un hombre entró el pecado a través de Adán para toda la humanidad, pero ahora Dios está dando esa segunda oportunidad para que a través de un hombre, que es Cristo Jesús, entre la vida de Dios al ser humano y pueda ser esta nueva persona. Entonces, cuán importante es el nacer de nuevo, comprender esto, y eso está en Primera de Pedro 1:3. Entonces, y no solamente cuando nosotros abrazamos por fe, ese regalo de Dios a través de Cristo, no solamente nosotros vamos a ser como nuevas personas, nuevos humanos, con la ayuda del Espíritu Santo, sino que ya cuando venga el milenio, porque ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Él gobierne este mundo, también la creación será liberada, también de la esclavitud, también de la corrupción, de la maldad y de la muerte, que también se vive aquí en la creación, no solo los seres humanos, sino toda la creación. Entonces, eh, ahí relataba en el libro, en la Segunda de Reyes, una historia. Y me gustó esta frase que decía, ¿no? Que si tan solo pudieras ver lo que yo estoy viendo. Y a veces en nuestras vidas, ¿cuánto cambiaría en realidad en nuestro enfoque y nuestra visión cuando comenzamos a ver lo que Dios ve? Y solamente esto es posible cuando nacemos de nuevo y cuando el Espíritu estamos siendo guiadas por el Espíritu Santo, porque podemos llegar a sentir como Dios siente, podemos llegar a ver como Dios ve, a pensar como Dios piensa, a sentir, ¿no? Como Él siente. Pero lastimosamente, al estar en este cuerpo corrupto, pues dejamos de ver la esperanza de gloria que tenemos en Cristo. Es tan fácil desviarnos de ese enfoque, de ese norte que es para nosotros y no tomamos en cuenta cuál es ese valioso precio de la victoria que Jesús ha conquistado a nuestro favor sobre aquella cruz. Entonces, en realidad, cuando entendemos y comprendemos y no solo se queda aquí, sino baja al corazón, entonces es cuando tú empiezas a vivir esa vida en abundancia, porque a veces es mal entendido que la vida en abundancia es porque tienes riquezas, porque tienes lo material, y no, o sea, no se refiere en eso la vida en abundancia. La vida en abundancia significa que nosotros como hijos de Dios aprendemos a vivir en libertad, en sanidad, en autoridad
porque es Dios el que nos da la autoridad en medio de este mundo caído, en medio de el gobierno que tiene el reino de las tinieblas, que nosotros podemos gobernar así como Cristo en sus días y como en su ministerio se mira a través de los evangelios, cómo él hacía, cómo traía el reino de Dios y lo establecía en esta tierra. Así también somos llamados ahora nosotros como sus hijos, como sus coherederas, como sus amadas, para traer y establecer el reino de Dios aquí en este lugar. Entonces, Jesús vivió glorificando a Dios todos los días porque era su razón de vivir, porque él comprendía, porque él entendía profundamente lo que significaba pasar esa eternidad con el Padre. Entonces, la gloria de Dios era la motivación diaria que encendía el corazón de Jesús por seguir adelante. Y eso es justamente lo que Jesús nos deja ese ejemplo. Cuando vemos una y otra vez en los evangelios que dice que él tenía su tiempo a solas, que él iba a la montaña, él iba al monte, él tenía su tiempo con el Padre. ¿Para qué? Para conectar su espíritu, su corazón, su ser con su Creador, con su papá. Y la pregunta es, ¿cuánto de mi tiempo diario yo estoy dando para conectarme también con mi Padre? Porque yo ya estoy viviendo en esa realidad de que he abrazado por fe ese amor redentor de Dios a través de Cristo y ahora al tener su espíritu en mí, entonces, ¿cómo yo me estoy conectando con la fuente? ¿Qué tanto yo estoy yendo al monte? Porque para ir al monte y para subir la colina significa que tú necesitas esforzarte, necesitas ser perseverante. eh, y asimismo es también mi tiempo con Dios. Es el tiempo más valioso que yo en el día necesito tener, porque cuando empiezo a vivir en mis fuerzas, voy a fallar, voy a caer. Y no significa que tenga que ser perfecto, no, porque somos humanos. Pero lo que Dios y lo que el Padre quiere, lo que Jesús quiere, es que vivamos constantemente en esa victoria, ¿no? En ser guiadas por el Espíritu Santo para poder ser perceptibles a las cosas que están pasando, tanto en mi carne, tanto por mí misma como por la influencia externa que existe, ¿no? Entonces, aquí hay una oración en Juan 17, oración de Jesús, que respalda lo que dice que Jesús vivía glorificando a Dios todos los días. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces, vemos aquí la intención, la motivación del corazón de Jesús y también dice, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. O sea, él estaba cumpliendo su propósito, su llamado por el cual Dios le trajo a este mundo. Él estuvo cumpliendo eso. Entonces, es súper desafiante esto porque ¿cómo nosotros podríamos decirle a Dios como he cumplido, he cumplido la misión y estoy viviendo en el propósito o he vivido y hecho lo que tú me has dicho, ¿no? Entonces, cuán importante es vivir, saber, conocer cuál es mi propósito en la vida. Dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Claro, porque la Trinidad estuvo desde el inicio. Jesús estuvo desde el inicio y ya lo leímos, ¿no? Que dice, hagamos al ser humano en plural. Él estuvo y dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo. Entonces, ese es el desafío y el corazón de Dios que quiere que la gloria de Él se manifieste en nosotros a través de Cristo. Entonces, en Juan 17:4 nos permite conocer la motivación de su corazón, como les había dicho, y la razón por la cual muchas veces perdemos la esperanza y el propósito en la vida es porque tenemos la motivación equivocada. Y eso también es algo que nos ayuda el Espíritu Santo cuando tenemos esa comunión con Él y vamos teniendo esa amistad, porque Él va trayendo esa luz a esos puntos ciegos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y como Dios se fija no en lo físico, no en lo externo, sino en el corazón. Y eso es lo que importa, porque a veces podemos hacer muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas a los ojos del ser humano, pero solo Dios sabe cuál es el corazón, cuál es la intención del corazón. Y a eso es lo que Dios nos llama, a poder vivir en el espíritu de Él, para que esas intenciones que están torcidas
sean como enderezadas a su camino de justicia, a su camino de verdad. Entonces, la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Nos da la seguridad y la fortaleza porque el Señor empezó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tenemos, eso dice en Filipenses 1:6. Entonces, no debemos perder de vista que Jesús nos puede dar una esperanza viva porque Él está vivo y es eterno. Y eso dice en Primera de Pedro. Porque en Eclesiastés 3:11 dice que ninguna esperanza terrenal sacia porque Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y me ha pasado muchas veces que la gente se pregunta, ¿qué será después de esta vida? ¿Qué vendrá? Hay como esa incógnita, como ese interrogante. Ustedes se han preguntado, un perrito nos está preguntando cómo y qué vendrá después de esta vida. Un árbol no dice eso, una planta no dice eso, es un ser vivo, pero no está diciendo eso porque no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero en nosotros Dios puso esa eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra alma es eterna, porque nosotros también somos eternos como Él. Entonces, en Cristo Jesús, pues la esperanza está viva y hoy podemos volver a tener acceso a la hermosa y majestuosa gloria de Dios. Esta imagen me encanta porque es una representación tan viva, tan real de nuestra vida que está en la parte izquierda cuando estamos viviendo lejos de Dios, cuando estamos viviendo destituidos del Edén, de la gloria de Dios, así se representa nuestra vida, seca, sin vida, sin luz, en tinieblas, sin esperanza, triste, desalentador. Así se representa la vida espiritual en nosotros cuando no estamos conectadas con la presencia en la gloria de Dios. Entonces, Dios no acabó con nosotros cuando nos expulsó del huerto del Edén, sino que todo empezó en ese momento. Y fue por amor que Él no nos destituyó, que no nos destruyó, perdón, sino que nos destituyó. Y eso es tan bueno debemos agradecer tanto a Dios por esa misericordia tan grande que Él ha tenido y tiene y tendrá por siempre con nosotros, para, para luego, por amor, abrirnos de par en par las puertas del cielo y que por medio de la grandeza de la obra de Cristo tengamos acceso a su gloria. Entonces, la cruz es el acceso porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo alcanzamos, no alcanzamos el cielo, no compramos cielo por las buenas obras que nosotros hagamos, porque no hay nada bueno en nosotros. Ya estamos hablando de que hay corrupción en el corazón. El enemigo sembró maldad en el corazón. Entonces, por nosotros mismos no podemos alcanzar el cielo, ni porque hago tal cosa o estoy haciendo tal cosa o pertenezco a tal lugar. No, solamente es por Cristo Jesús que puedo llegar a la presencia, al nuevo Edén. Entonces, en este plan de redención del hombre, el propósito de Dios para redimir a la raza humana siempre ha sido inmutable, constante, invariable, inalterable e inconmovible. Nunca ha cambiado desde el inicio, siempre ha permanecido Dios fiel a eso, porque ese es su carácter, es fiel. Entonces, en Cristo tenemos una esperanza inmutable y eso es tan bueno saber y que eso baje a nuestro espíritu, a nuestro corazón. La esperanza de gloria en Cristo Jesús es nuestra ancla del alma que nos mantiene firmemente unidos a Él a pesar de la corriente de este mundo. Y el autor mencionaba esto del ancla, de que es un aparatito pequeñito, pero que es tan poderoso porque puede detener, o sea, toda una tormenta detiene todo un barco de de tanto movimiento, de tanta cosa y lo mantiene firme. Y ese es justamente el ancla que nosotros debemos sostenernos, que nuestra ancla es Él, es Cristo, porque no se trata de cuántas tormentas vengan a la vida, sino de quién está en la barca con nosotros. Y quién está en la barca con nosotros es Cristo. Entonces, mientras Él esté conmigo en mi vida, yo le permita, puede pasar cualquier situación, pero siempre va a venir su ayuda, su auxilio, su cobertura, su protección, siempre. Nunca va a dejar de lado eso.
Entonces, en Romanos 8:34 dice, Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra de saber de que Jesús murió en mi lugar, en tu lugar, y hoy dice, intercede por ti y por mí, para que alcancemos aquella esperanza de gloria en el ancla firme de nuestras almas. Entonces, qué hermoso saber de que ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y Él está abogando por cada una de nosotras. Él está preparando morada ya para que podamos pasar la eternidad con Él. Y qué hermoso realmente eso. Y aquí podemos ver de que no existe nada, ni podemos pagar ni comprar el poder entrar al cielo, sino solo Cristo, porque ya pagó un precio muy alto. Entonces, el propósito es que toda la humanidad pueda ver el reflejo de la gloria de Dios. Y todo esto sucede solo a través de Cristo en nosotros, porque el mundo puede ver la gloria de Dios a través de nosotros. Porque si tenemos, Cristo vive aquí, el Espíritu está con nosotros, entonces en nosotros se va a reflejar el favor de Dios, se va a reflejar el poder de Dios, se va a reflejar la bondad de Dios, el amor de Dios, todo lo que viene de Él, nada de por nosotros. Entonces Jesús es la gloria de Dios, es la esperanza de gloria. Cristo Jesús, la esperanza de gloria tiene un nombre y es Cristo Jesús. Aquí, pues, hay una parte que mencionaba también el autor y es tan real esto, que nosotros, que nosotros glorificamos lo que valoramos y aquello en lo que ponemos nuestra esperanza. Y es cierto, porque nos glorificaremos a nosotros mismos si nuestra esperanza está en nosotros. Glorificaremos al dinero si nuestra esperanza está puesta en el dinero. Glorificaremos a nuestra familia si nuestra esperanza está en nuestra familia. Y es súper fuerte esto, porque a veces de manera inconsciente lo hacemos. Pero lo que Dios nos llama es a que nuestra esperanza esté puesta en Cristo y solamente en Él. Será a Cristo a quien glorificaremos y le dedicaremos nuestras vidas. Entonces ya no va a ser porque me toca o por obligación, no, sino por amor, porque solo Él me puede enseñar a amar como tiene que ser. Y como conclusión del tema, pues Dios desea que su gloria sea revelada a la humanidad y que todos aquellos que la vean pongan su esperanza en Cristo Jesús. La única manera de que alguien ponga por completo su esperanza en Dios es teniendo un encuentro con Cristo, la esperanza de gloria. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad he tenido este encuentro con Cristo? Mi corazón ha abrazado ese amor, ese regalo de Dios Padre a través de la obra de Cristo. Y para terminar, solo quiero leer unos versículos que están en Romanos, que es muy como contundente en el tema, en este tema. En Romanos 4:24 dice, nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Entonces, aquí está hablando claramente la palabra, las escrituras, de que solo a través de Cristo obtenemos la salvación eterna. No por rituales, no por comprar o hacer algo que yo me esfuerce. Dice, así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesús hay paz entre Dios y nosotros. Es Cristo el que restablece nuevamente y de lo que fuimos destituidos de ese Edén donde se manifestaba la gloria de Dios, ahora solo en Cristo Jesús nosotros podemos tener nuevamente, llegar a ese Edén restablecido por Él para poder gozar de esa gloria de Dios, de la presencia de Dios, de toda la esencia de Dios. Así que eso, eso ha sido todo el, el capítulo, que ha sido bastante interesante comprender más profundamente
cuál es cuál es nuestra esperanza en la vida, en nuestra fe.